El hermano Carlos Rivera hace unos minutos atrás estuvo considerando el capítulo 31 del libro de Proverbios y yo de la misma manera quiero considerarlo. Así que usted póngase sobre sus pies y vamos al capítulo 31 del libro de Proverbios, pero en este caso yo solamente quiero que miremos del versículo 28 al versículo 31. Versículo 28 al versículo 31. Libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 28 al 31. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas por sus hechos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Señor, de como iglesia poder llegar hasta tu presencia y poder escuchar tu palabra. Señor, gracias por el ministerio de adoración de esta casa, Señor, que se preparó y tuvimos este tiempo de adoración. Señor, gracias por Chayel, gracias por cada uno de los ministros que han estado, Señor, en esta mañana aquí. De la misma manera, la presentación de los niños, Señor, la presentación de los caballeros, de los jóvenes, Señor. Gracias por Ivonne y por el equipo de trabajo, Señor, que ha estado trabajando con este evento. Señor, bendice sus manos, Señor, bendice sus casas y sus hogares. Y bendice a cada una, Señor, de las madres de esta casa. Y de la misma forma, Señor, aquellas que nos ven a través de las redes sociales en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Usted puede sentarse. Y quiero ser breve en esta mañana para cumplir con lo que así ha sido solicitado. Es bien interesante este capítulo que hemos visto y que desde que Carlos está hablando y hemos considerado, vemos cómo exalta la figura de la mujer. Y en medio de una sociedad, como hablábamos la semana pasada, donde esta figura femenina ha sido tan atacada y ha sido tan lamentablemente utilizada para la violencia, hoy la iglesia de Dios Pentecostal en Arecibo Pueblo separa un espacio porque es necesario que hablemos de las cosas buenas también que pasan a través de las mujeres que han decidido entregar su vida y corazón a Cristo. Porque no todas las noticias que se presentan son noticias malas. Hay noticias que son buenas, hay noticias que nos dan esperanza. Y aquí hay muchas mujeres que están sentadas junto a nosotros y que brindan esperanza a sus casas, a sus lugares de trabajo, donde estudian y a esta iglesia. Y usted es parte especial de estas mujeres. Mira lo que dice Isaías capítulo 66, verso 13. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Qué maravillosa unidad de pensamiento cuando el profeta compara la consolación que viene de una madre con la consolación que recibimos de Dios. Cómo el profeta hace una comparación entre el amor de Dios y el amor de mamá. El amor de mami tal vez es un amor incomparable cuando lo vamos a ver desde la perspectiva humana. Solo lo supera el amor de Dios. Dios ha puesto sobre ustedes, madres, un amor que permite que usted haga lo imposible por sus hijos. Y es algo que nosotros como esposos, y aquí tengo que obligatoriamente hacerlo, quitarme el sombrero frente a Mirelis y decirle gracias por lo que haces por Carelis, por lo que haces por Esteban, por lo que haces por mí. Porque sin ti las cosas en casa no serían de la misma manera. Así que es indispensable que nosotros podamos valorar lo que tenemos al lado nuestro todos los días. Por lo tanto, es indispensable que usted le enseñe a los más pequeños, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, lo que es la honra y lo que es el valor. Porque en muchas ocasiones, gente, lamentablemente damos por hechas las cosas.
Y en nuestro diario vivir las damos por sentado. Nos olvidamos de que mamá está ahí porque decidió estar ahí. El día y la hora que ya deje de decidirlo, se levanta y se va. Y usted le va a tocar todo de ahí para adelante. Así que no lo demos por sentado. Valoremos lo que tenemos. Y yo puedo dar testimonio de lo maravilloso que es valorar eso. Y no solamente lo puedo dar yo, sino que la Biblia misma me enseña a valorarlo. Hay dos mujeres. Una se llama Loida y otra se llama Eunice. No se habla mucho de ellas. Pero lo poco que se menciona en el libro de los Hechos es suficiente para entender el tipo de mujer, el calibre de mujer, el tipo de persona de la que estamos hablando y mencionando. El apóstol Pablo hace referencia a Timoteo, y cuando habla de Timoteo, habla de un joven que tiene el corazón dispuesto y disponible a escuchar la palabra de Dios. Pero es interesante el lugar donde Timoteo se cría. Timoteo se cría en un área, en un lugar, en un pueblo que está lleno de pecado, de corrupción, que el gobierno lo que está tratando es de ir por encima de cualquier otra cosa y de minimizar la fe. ¿Le hace eso algún tipo de ejemplo de lo que estamos viviendo en el día de hoy? No obstante, la figura de Timoteo es exaltada, y es exaltada simplemente por su forma de crianza. Fuiste criado en el Evangelio. Fuiste desarrollado, te enseñaron la buena doctrina y tu testimonio hoy da fruto. Si no hubiese sido por Loida, si no hubiese sido por Eunice, ese no era el testimonio de Timoteo. Si no fuera por Ivette Cardona, hoy mi testimonio fuera uno totalmente diferente. Si no fuera por Olga Medina, Kenny no tendría el testimonio que tiene hoy, Ivonne tampoco, Dayan tampoco. Y así sucesivamente podemos ir fila por fila mencionando, y todos ustedes y yo podríamos decir: gracias mamá, porque inculcaste lo correcto, y yo soy testimonio vivo de eso. Si no fuera por las enseñanzas de María Molina, Sebastián no estuviese tocando batería hoy. Si no hubiese sido por las enseñanzas de su mamá, hoy Justin, Pedrito no tuviesen una cámara en mano. Y así sucesivamente muchos ejemplos tenemos aquí hoy. Así que necesitamos honrarte, mamá. Tengo que valorar lo que haces. ¿Y qué es honrar? Honrar es valorar, es estimar, es apreciar o tener por precioso. Es tener a alguien que es digno y amarlo. Amarlo. ¿Y cómo es ese amor? Ese amor debe ser incondicional. Cuando valoramos algo, lo cuidamos. Por ejemplo, cuando tenemos una joya preciosa, la cuidamos, la limpiamos, la ponemos que no le dé la humedad porque no queremos que se nos dañe. Pues de la misma manera hacemos con mamá. A mamá la cuidamos, a mamá la abrazamos, a mamá la protegemos, para que nada que venga de afuera a querer destruirla o atacarla, lo logre. Ese es tu trabajo, papá, ese es tu trabajo, esposo, ese es tu trabajo, hijo. Hoy es mañana de que nosotros nos pongamos en la brecha, como decía Meche el pasado jueves, y defendamos nuestra familia, nuestra casa, aquella gente que nosotros amamos y valoramos. Hay varios ejemplos bíblicos del amor de mamá. El primero de ellos, Agar. Agar salió al desierto, y Agar puso su cuerpo y su vida entre su hijo y la muerte. Ese chico estaba a punto de perecer, y si no es por la insistencia de su mamá, si no es por el clamor de su mamá, hubiese muerto en el desierto. No obstante, Dios se acercó a ella y le ofreció una gran promesa para la vida de Ismael y para la de ella propia. ¿Dónde estuvo la victoria de Agar? ¿Dónde estuvo la victoria de Agar? En ir delante de Dios en el momento oportuno, y Dios contestó en el momento correcto. Un segundo ejemplo es Jocabet, la mamá de Moisés. Cuando el pueblo se levanta completo o el faraón se levanta y vamos a matar a todos los niños, Jocabet hace algo maravilloso y pone al chico en una cesta y lo deja ir río abajo, con el único fin de preservar su vida. ¿Qué no haría una madre por un hijo? ¿Cuál fue el resultado de esa decisión de ella? El resultado: se crió dentro del palacio del faraón
Y posteriormente, del medio de ese pueblo, Dios lo levanta y lo saca. Y ahora, de ser simplemente uno más, ahora se convierte en el líder del pueblo de Israel, que camina fuera de Egipto y son libres en el nombre de Jesús. No sé cuál es el propósito que Dios tiene contigo, con tu vida o con tu familia, pero algo tengo que decirte. En algún momento dado, tal vez no de manera física, pero sí de manera espiritual, mamá te puso en una cesta, porque había algo que se estaba levantando que quería atentar contra tu vida. ¿Sabes por qué mamá lo hizo? Porque mamá sabía que en algún momento dado tú te ibas a levantar, porque Dios había puesto un propósito sobre ti. Y es importante que tú comprendas que ese propósito Dios se lo reveló a mamá, Dios se lo reveló a papá. Y hoy tú puedes ser testigo maravilloso del propósito de Dios en tu vida. ¿Quieres caminar en ese propósito? ¿Lo crees? Levántate, haz lo que tienes que hacer y continúa caminando como se te enseñó a caminar. Tercero, Ana, la madre del profeta Samuel. Una mujer que amaba a su esposo, pero lamentablemente no había podido tener hijos. Y era burla de las otras mujeres. Sin embargo, aún en medio de la burla, su fe no claudicó. Su fe no decayó. Al contrario, su fe seguía aumentando y podía tirarse en la presencia de Dios a orar, a orar, a orar y a reclamar. Y un día hizo una promesa delante del Señor. Y Dios la bendijo con un hijo. Cuando ese chico llegó, ella cumplió su promesa y lo llevó a la casa del Señor. Y ese chico se desarrolló en la casa de Dios con un propósito, con el propósito de en un momento dado levantarse como el profeta del pueblo. Y en sus manos estuvo la selección de varios reyes de Israel. ¿Y por qué en las manos de Samuel estaba esa selección? Porque Samuel escuchó el consejo de mamá. Samuel escuchó el consejo de mamá que le decía: haz lo que Dios quiere que hagas, porque es momento de que cumplas el propósito que Dios puso sobre tu casa y sobre tu vida. Y así mismo lo hizo Samuel. Y cuando llegó su momento, Samuel levantó rey en Israel. Y posterior a eso, tuvo en sus manos la selección del rey David. Y posterior a eso tuvo grandes triunfos delante de la presencia de Dios. Pero todo comenzó con una madre que ora. Todo comenzó con una madre que clama. Todo comenzó con una madre que cuida. Último ejemplo de madre hoy. El valor que tuvo María, la madre de Jesús, para poder soportar los padecimientos de su hijo. Yo solamente quiero que usted haga o se cree una imagen. Imagínense que sea su hijo el que está en esa cruz, el que cogió los azotes, el que cogió los cantazos y el que tiene los clavos. Y usted estar al pie de la cruz. Por más propósito que haya en el proceso, mamá es mamá. Y el corazón de María tenía que haber estado hecho pedazos. Pedazos. No obstante, María sabía a lo que venía. María sabía a lo que venía Jesús. Y ella estaba consciente de cuál era su lugar y cuál era su propósito en la historia. Y gracias a ella, a sus oraciones, a su corrección en el momento adecuado, a guiarlo por el camino correcto y correspondiente, fue que Jesús a los 12 años pudo hablar de la manera que habló con aquellos de la ley. Y posteriormente cumplir su propósito y dentro de todo llenar a María de mucho orgullo y de mucha honra, porque cumplió a pie lo que vino a hacer. Y María con su cuidado lo ayudó y lo dirigió a que eso pasara de esa manera. Así que hay diferentes ejemplos de madres en la Biblia que nos invitan hoy en la mañana a que juntos podamos honrarte, mamá, y darte las gracias por lo que has hecho hasta hoy. Yo no sé si alguien trata de hablarte al oído y decirte: ya, cesa, deja de orar por ellos, sí, total, ellos van a hacer lo que les dé la gana. Pues no, eso no es lo que la Biblia me enseña. La Biblia me enseña a que perseveremos,
a que sigamos orando por nuestros muchachos, a que sigamos dando rodillas, porque al final de los días tú y yo podremos ver la gloria de Dios en cada una de las vidas de nuestros muchachos. Y la Biblia me enseña que cuando yo tomo el trabajo de criar a mis hijos en la palabra, desde que sean pequeños, aun cuando fueren viejos, no para cuidar de ti, para cuidar de mí y para podernos desarrollar a lo que tú y yo somos en la mañana de hoy.
¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Nuestra responsabilidad es sencilla. Vamos a levantar oración sobre ella y vamos a decirle al Señor: Señor, por favor, cuida, protege y bendice a mamá. Hoy en su día, mañana y siempre. Si puedes, acompáñame de pie.